Piensa en el siguiente ejemplo. Al soltar un objeto desde cierta altura, este cae al suelo. ¿Con qué interactúa el objeto para provocar la caída? Si el estado de movimiento del objeto se modifica al caer, entonces hay una fuerza actuante, la cual conocemos como fuerza a distancia. Recordemos que los cuerpos caen debido a la fuerza de gravedad que actúa a distancia. Así como vimos en la sesión anterior, existen fuerzas de atracción entre objetos por medio de contacto o distancia. El día de hoy veremos cómo medirlas y de cómo se pueden representar de manera gráfica. Recordemos el ejemplo de una liga y su interacción con algunos objetos. Existe una fuerza externa que genera que la liga se deforme estirándose. Por otra parte, la liga también ejerce una fuerza sobre los objetos, pues no los deja caer. En este caso, la suma de estas dos fuerzas, que resultan de la interacción entre estos objetos, la fuerza elástica y la fuerza de gravedad, tiene como efecto que los objetos se mantengan en reposo, dado que las fuerzas que actúan sobre ellos son de la misma magnitud y actúan en direcciones opuestas, es decir, se equilibran una a la otra, como veremos más adelante. Comenzaremos con los elementos necesarios para evitar decir mucha o poca fuerza y así poder trabajar con cantidades numéricas que asocian a la fuerza que se aplica sobre dos o más objetos. El físico inglés Isaac Newton, 1643-1727, relacionó por primera vez el concepto de fuerza al cambio en el movimiento de los cuerpos cuando interaccionan unos con otros. La unidad con la que se mide la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades es el newton, cuyo símbolo se representa con la letra N. Igual, un newton es la fuerza que se aplica a un objeto de 1 kilogramo, 1 kilo, de masa para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo. Pero, si hablamos de masa de 1 kilogramo, ¿no es lo mismo que peso? La respuesta es no, no son lo mismo. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto, pero existe una relación muy estrecha entre masa y peso. Un objeto con más masa es más pesado que uno con menos masa. La masa y el peso son cantidades proporcionales y por eso en la vida cotidiana utilizamos estos conceptos de manera indistinta. En estricto sentido, un dinamómetro no mide la masa, sino el peso de los objetos, es decir, la magnitud de la fuerza. Veamos el siguiente ejemplo. Imagina que eres el delantero estrella de tu equipo de fútbol y estás por cobrar el penalti, que es la última oportunidad de ganar el partido. Si pateas con mucha fuerza, el balón se moverá con gran rapidez y al portero le resultará más difícil detenerlo o desviarlo. En cambio, si pateas con poca fuerza, será menor la rapidez con la que el balón salga disparado y el portero podrá detenerlo más fácilmente. Este tamaño o intensidad de la fuerza se llama magnitud y se expresa con una cantidad numérica. Por otro lado, es fácil imaginar la dirección que seguirá el balón. Si lo pateas a la derecha, saldrá disparado a la derecha. Si lo pateas hacia la izquierda, se moverá en esa dirección. Ahora, ¿cómo representarías de manera gráfica estos elementos de la fuerza, magnitud y dirección? A diferencia de otras cantidades, como la temperatura o la distancia, que se expresan con una cantidad numérica, la fuerza requiere indicar la magnitud y la dirección, como en el caso del desplazamiento y la velocidad. Una manera de representar matemáticamente una cantidad como la fuerza, que tiene dirección y magnitud, es con una flecha. La dirección y sentido de la flecha indican la dirección en la que se ejerce fuerza y su longitud es la magnitud. Esta representación llamada vector fuerza resulta muy útil para analizar el efecto de la fuerza en el movimiento de un objeto sobre el cual actúa y también en el caso en el que actúe más de una fuerza. Nos permite describir y representar el efecto que causa. Observamos que en la imagen, al aplicar una fuerza en un objeto que se mueve de la posición A a la posición B, esto se puede representar por medio de una línea punteada. Su desplazamiento resultante es un vector que se representa con una flecha. Veamos el siguiente video que nos especifica la representación de la fuerza de manera gráfica por medio de los vectores. Aunque a primera vista parecen simples flechas, los vectores son elementos matemáticos con mucha información. Junto con los escalares, nos permiten hacer cálculos muy complejos. Chicos, en algunas situaciones no es suficiente expresar las magnitudes solo con números. Por ejemplo, si un avión se mueve a 300 km por hora, ese número no expresa si está subiendo o bajando o si va hacia el norte o al sur. Es decir, que puede moverse a 300 km por hora en distintas direcciones. Exactamente. Este tipo de magnitudes se llaman vectoriales.
pues están caracterizadas por su intensidad o módulo, dirección y sentido. ¿Y qué significan cada una de esas características, profesor? En el ejemplo del avión, la intensidad son los 300 km por hora. La dirección es, por ejemplo, de norte a sur. Y el sentido es si va hacia el norte o hacia el sur. Como ven, la forma de representar a un vector es mediante una flecha. Su tamaño representa entonces el módulo del vector. La dirección, la recta sobre la que se encuentra, y el sentido, la orientación de la flecha. La fuerza también se representa mediante flechas y es también un vector, ¿no es cierto? Claro, porque no es lo mismo hacer fuerza en una dirección que en otra, ni empujar que jalar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta su intensidad, que es el módulo, la dirección y el sentido para especificarla. Otras magnitudes vectoriales son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Como ven, aunque los vectores son elementos matemáticos, tienen gran importancia para otras ciencias, especialmente para la física. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. En la clase de física el profesor nos dio un problema para resolver, pero no sé cómo hacerlo. Cuéntamelo. Se trata de un bote que tiene que cruzar un río de 25 metros de ancho, pero es muy correntoso. Ambas costas están enfrentadas y tienen 50 metros de longitud. Te muestro el esquema. ¿Y cuál es tu problema? Como verás, el río corre a un promedio de 2 metros por segundo. Lo que quiero saber es, si remando a 1,25 metros por segundo perpendicularmente a la costa y saliendo desde uno de los extremos de ella, el bote llegaría a la costa opuesta porque la velocidad del agua haría que el bote se fuese inclinando. ¿Te parece bien? Bueno, esto lo podemos resolver aplicando propiedades de los vectores. Entonces, Mati, ¿los vectores son útiles para indicar el comportamiento de un cuerpo o cómo está aplicada una fuerza? Entre otras cosas. En muchos casos, es necesario analizar qué sucede con el vector luego de aplicarle una operación. Por ejemplo, multiplicarlo por un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número real. ¿Quiere decir multiplicar al vector por 2 o por menos 0,5? Exactamente. Supongamos que al vector lo llamamos b. Cuando lo multiplicamos por un número distinto de 0, obtenemos otro vector que tiene la misma dirección. Si el número es positivo, tiene el mismo sentido, 2b. Y si es negativo, tiene sentido contrario, menos 0,5b. El módulo cambiará en la proporción del número. Ya veo. Cuando lo multiplicamos por 2, el módulo aumentó al doble, pero el sentido y la dirección son iguales, 2b. En cambio, cuando lo multiplicamos por menos 0,5, el módulo se redujo a la mitad y el sentido cambió por ser negativo. Sin embargo, la dirección sigue siendo la misma, menos 0,5b. Muy bien, Lu. En muchas ocasiones, como en la situación del ejemplo anterior de la pelota de fútbol o el ejemplo de la liga, ocurre que un objeto interactúa con varios objetos a la vez. En ese caso, cada interacción da lugar a una fuerza y el conjunto de fuerzas forman lo que se denomina sistema de fuerzas. Para analizar y describir cuál es el efecto neto de dicho sistema sobre el objeto, es necesario definir operaciones entre los vectores, pero primero es importante tener claros sus elementos para después realizar el análisis y los cálculos únicamente con sus representaciones gráficas. Una nueva manera de hacer ejercicio en casa es por medio de ligas. Imagina que Julián y dos amigas ejercitan sus brazos como se muestra en la imagen de la pantalla. Julián tira hacia un lado, mientras que sus dos amigas tiran hacia el lado opuesto. Las flechas que se muestran en el dibujo corresponden a la representación de las fuerzas que ejercen los jóvenes sobre el poste en esta interacción. Observa con detenimiento y responde. Si no estuviera fijo el poste, ¿hacia qué lado se movería? ¿De qué forma representarías la fuerza total con una sola flecha? Con lo visto el día de hoy, tenemos que, en síntesis, las fuerzas al representarlas como vector tienen dirección, sentido y magnitud. La fuerza es representada por un vector. El desplazamiento, la velocidad y aceleración son ejemplos de cantidades físicas que se pueden representar con vectores. Por otro lado, cantidades como la temperatura, la energía, la masa y el tiempo no son vectores, pues carecen de dirección y sentido, solo tienen magnitud. A estas cantidades se les llama escalares. Como viste en esta sesión, es importante determinar la cantidad de fuerza que tiene un sistema y cómo se puede representar para obtener una fuerza resultante.
En la próxima sesión veremos cómo realizar la suma y resta de vectores para obtener un vector resultante, lo cual, trasladado al concepto de fuerzas, veremos cuál es la fuerza resultante en un sistema en el que se involucran varias interacciones simultáneamente sobre un mismo objeto. Nos vemos, hasta la próxima y que la fuerza te acompañe.